Muy buenas tardes. Desde la Gerencia General de la Federación Nacional de Cafeteros, la Gerencia Técnica, la Dirección de Cenicafé y la disciplina de entomología, le damos la bienvenida a la conferencia del día de hoy. Hago extensivo este saludo a los funcionarios del Servicio de Extensión de la Federación Nacional de Cafeteros y a los caficultores que son nuestra razón de ser. Hoy me encuentro desde mi oficina para asegurar la conectividad y no tener inconvenientes durante la presentación, pero llegué a la oficina teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad, como todos los debemos de tener en cuenta, y me encuentro sola. En estos momentos ya no hay compañeros, entonces estoy protegida. Les recuerdo que pueden realizar sus preguntas a través del chat a medida que vaya realizando la conferencia. Y al final, cuando ya termine la conferencia, voy a tener la oportunidad de responder algunas preguntas. El día de hoy les quiero contar sobre las cochinillas de la raíz y cómo mantenerlas controladas en su cafetal. En los últimos años hemos recibido muchas consultas por parte de los caficultores, por parte de los compañeros del servicio de extensión, sobre la problemática de las cochinillas en las raíces de las plantas del café. Entonces, nosotros diseñamos unas estrategias de manejo, las validamos en campo y es lo que hoy a través de esta conferencia les quiero compartir. También les quiero contar que los resultados que les voy a compartir hoy han sido obtenidos con el acompañamiento del Servicio de Extensión de la Federación Nacional de Cafeteros. Ellos nos han acompañado en la consecución de las muestras en campo, en la validación de las parcelas en campo y hemos trabajado con ellos muy de la mano. En la conferencia vamos a abordar los siguientes temas. Primero que todo, pues que sepamos quiénes son las cochinillas o palomillas. En la comunidad científica hoy en día son llamadas insectos escama. ¿Qué daños le ocasionan en las plantas? Es bueno hablar un poco de historia. O sea, realmente la presencia de las cochinillas en el cultivo del café no es un tema nuevo. Entonces viene de años atrás, entonces es bueno saber desde cuándo están presentes las cochinillas en las raíces del café, cuál es la situación actual en el cultivo del café, los resultados que se lograron a través de un diagnóstico que se hizo en 8 departamentos cafeteros de Colombia, cuáles son las estrategias de manejo que la federación está recomendando y cuáles son los resultados de la validación de estas estrategias de manejo en campo. Y por último, un tema muy bonito que son los controladores naturales, quienes están ejerciendo en campo la regulación natural de estas especies de cochinillas. Entonces, para entrar en materia, les quiero recordar quiénes son las cochinillas o para muchos conocidos como palomillas. Entonces son insectos chupadores del orden Hemiptera. En este orden están los grajos, están las chinches asesinas, que muchos los conocemos, y las cochinillas pertenecen al infraorden Cocomorfa. En este infraorden hay una gran diversidad de especies. Son polífagas, o sea que se alimentan de una gran diversidad de plantas, tanto silvestres como cultivadas, afectan cultivos, pero también están presentes en arbences. Ellas tienen un aparato bucal picador chupador y si lo logran captar en la imagen, el aparato bucal está conformado por dos ductos demasiados largos. O sea, el largo del aparato bucal puede decirse que es el doble de la longitud de su cuerpo. Las hembras no tienen alas, son ápteras y no requieren del macho para reproducirse, o sea, tienen reproducción por partenogénesis. Entonces, esto les asegura un éxito porque las poblaciones son muy altas. Cuando vemos las cochinillas o también conocidos como piojos harinosos, los vemos en las plantas, vemos poblaciones muy altas y es por su alta tasa reproductiva. Los machos, también se aprecia en la imagen, son los únicos que tienen alas, pero no son utilizados generalmente para la reproducción, en muy escasas ocasiones, y vuelan, pero no tienen aparato bucal. Adicionalmente, las cochinillas producen una capa cerosa, o sea, muy densa. Esta capa las protege de perder humedad.
o sea, las está protegiendo de condiciones extremas de sequía. Excretan líquidos azucarados, también llamado miel de rocío, y estos líquidos azucarados atraen a las hormigas. Las cochinillas tienen unas relaciones simbióticas o mutualistas muy estrechas con otros organismos, en este caso las hormigas, porque las hormigas vienen y se alimentan de estas sustancias azucaradas que excretan las cochinillas y en contraprestación, entonces las protegen, las cuidan y las transportan. Como no tienen alas, entonces su locomoción, o sea, su movimiento se da por su propia locomoción, las transportan las hormigas o nosotros nos encargamos también de llevarlas de un lugar a otro. La gran mayoría son especies endémicas, que quiere decir que siempre han estado ahí, o sea, no son nuevas. Simplemente que por condiciones ambientales, por inadecuadas prácticas agronómicas, estas poblaciones se incrementan hasta causar pérdidas en los cultivos y se presentan tanto en la parte aérea de las plantas como en las raíces. En la conferencia del día de hoy nos vamos a centrar en las especies que se encuentran en las raíces de las plantas del café. ¿Qué es lo que hacen las cochinillas que las hacen tan interesantes? Entonces, a las plantas, con su aparato bucal picador chupador, le causan un daño mecánico, como una herida muy pequeñita, que ni se percibe. Pero por esa herida pequeñita pueden entrar patógenos, llagas y otros patógenos que afectan las plantas. También algunas especies son transmisoras de virus. Acá en la imagen vemos en piña un virus que transmite una de estas especies de cochinillas, o sea, los síntomas en las plantas de piña, con su alimentación, como se alimentan de la savia elaborada, entonces producen clorosis en las plantas, las van debilitando hasta llegar a marchitarse y también a través de la sustancia azucarada, entonces crece un hongo, favorecen el crecimiento de un hongo que se llama fumagina, es como una costra negra que se ubica en las hojas, en los tallos y en los frutos de las plantas y reducen la capacidad fotosintética de la planta hasta que las hojas tienen una maduración temprana y se caen. También, si se ubican en los frutos, como también se percibe en la imagen, este hongo causa que los frutos se sequen. Acá vemos una problemática en café ocasionado por Planococcus citri. Esta especie es limitante especialmente en la caficultura de Brasil. Afortunadamente en Colombia todavía no es tan limitante, está presente, pero no vemos estos daños que tenemos acá y en casos extremos pueden causar la muerte de plantas, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, es muy bueno hablar de historia, porque cuando nos hablan de que las cochinillas están presentes en café, pensamos que es una problemática nueva. Realmente no. Las cochinillas en café llevan más de 90 años. Los primeros reportes fueron en el año de 1930, en el departamento de Antioquia. Entonces, para esa época, unos investigadores de apellido Murillo, un investigador de apellido Murillo, reportó la presencia de puto antioquenses, causando problemas en el cultivo del café. Para esa misma época, entonces se reportó en el municipio de Amagá, en el departamento de Antioquia, a Neocabecia caldácea y asociada, acá vemos Neocabecia, es una cochinilla que no tiene capa cerosa. Vemos la hormiga en su asociación simbiótica, tiene una relación muy estrecha con la hormiga de Amagá, Acropiga furmana. La relación es tan estrecha que cuando la hormiga, la reina, sale, vuela para establecer nuevas colonias, lleva en sus mandíbulas individuos de Neocabecia caldácea para establecer su hormiguero, porque esta cochinilla le suministra la miel de rocío para ella alimentarse y la hormiga no deja que nadie se la arrime, la protege extremadamente bien. El nombre de hormiga de Amagá, y como lo llaman algunos productores, todavía le dicen amagaseña, es porque estos primeros reportes se dieron en el municipio de Amagá, en el departamento de Antioquia. Para esa misma época, o sea, hace 90 años, también se reportó la especie Rixoecus coffea en el departamento de Cundinamarca, asociada también a raíces de café. Y este hallazgo fue en la estación central La Esperanza. Rhizobecus coffea también tiene una relación
muy estrecha con la hormiga de la esperanza. El nombre común viene del sitio donde fue reportado por primera vez y el nombre científico de esta hormiga es Acropiga robae. Entonces, como vemos, las cochinillas en café llevan más de 90 años y desde hace 90 años diversos investigadores entomólogos han tratado de buscar la estrategia de controlar estas especies de cochinillas para que no le causen daños económicos al cultivo del café. ¿Cómo estamos hoy en día en la caficultura colombiana respecto a las cochinillas? Entonces, para esto se hizo un diagnóstico en 8 departamentos cafeteros. Comprendió Antioquia, Caldas, Cauca, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. En cada uno de estos departamentos se seleccionaron 100 fincas aleatoriamente y la condición es que tuvieran lotes menores a 2 años de edad, que fuera una caficultura joven. En esas fincas, entonces, los compañeros del servicio de extensión hicieron parte de este trabajo, fueron y ubicaron 10 árboles en cada lote que tuvieran síntomas, como clorosis, defoliación o que no tuvieran muy buen desarrollo fisiológico. En cada uno de esos árboles recolectaron las muestras de las cochinillas que estaban allí presentes y en conjunto con la Universidad Nacional de Bogotá, con los colegas Andrea Ramos y Alejandro Caballero, se realizó la identificación de todas estas muestras que se recolectaron en estas 800 fincas, porque en total fueron 800 fincas donde se recolectaron muestras. ¿Qué se obtuvo? Que el 71% de estas fincas muestreadas que tenían lotes menores a 2 años, había presencia de cochinillas. En algunas, unas poblaciones más abundantes, en otras menores poblaciones, pero que tenían al menos una cochinilla en los árboles que presentaban síntomas. Y de todo este diagnóstico, entonces hoy en día podemos decir que en las raíces de las plantas del café están presentes 61 especies de cochinillas. O sea, pasamos de de los años 30 a tener 61 especies de cochinillas en las raíces del café. De estas 61 especies, 20 son nuevos registros en café, o sea que antes en ningún país ni en Colombia se habían registrado en café, y 15 son nuevos registros para Colombia, o sea que sí están presentes en café en otros países, pero que todavía no se habían reportado para Colombia. Pero no es de preocuparse, o sea, no todas las 61 especies le causan daños de importancia económica al cultivo del café. Entonces, vamos a ver de estas 61 especies cuáles son las más limitantes y a cuáles se les debe prestar la mayor atención para no tener problemas de importancia económica. Empecemos por la cochinilla Puto Barberi. Puto Barberi es también llamada cochinilla gigante por su tamaño. Es una cochinilla grande, tiene mucha capa cerosa, o sea, está muy protegida con su capa cerosa y en las raíces de café se ubica especialmente en la raíz principal. Es la especie más abundante. En el diagnóstico que hicimos en los 8 departamentos cafeteros, fue la especie más abundante y la que prevalece en el 42% de fincas con lotes jóvenes. También tiene muy buena adaptación. Se encuentra desde los 700 hasta los 2.185 metros. Y cuando se presenta en el cultivo del café, está distribuida en todo el lote. Si llegamos a un lote y hay Puto Barberi, la probabilidad que se encuentre desde el inicio del lote hasta el final es muy alta, porque se distribuye a través de todo el lote. A pesar de que es la más abundante, que prevalece, aún desconocemos si mata plantas de café. O sea, todavía no le podemos atribuir a que llegue a causar mortalidad en el cultivo del café. Neocabecia caldácea, la que apareció en los años 30, todavía Neocabecia sigue dando problemas. Entonces, Neocabecia caldácea sí es una de las especies que mata plantas de café. Es una especie muy pequeña, como les mencioné anteriormente. Se ubica especialmente en las raicillas y pelos absorbentes de la raíz de café. Y esto es un lote, lo que estamos viendo acá es un lote de 3 años en el suroeste antioqueño, donde es endémico. En el suroeste antioqueño hay veredas
enteras, completas, donde la mayoría de las fincas tienen problemas con Neocabecia caldácea. Entonces, es endémica para el suroeste antioqueño. Siempre ha estado allá desde 1930. Cuando uno llega a un lote y ve estos síntomas, como una defoliación, como si fuera por roya, entonces de inmediato uno lo asocia con un problema de Neocabecia caldácea. O sea, los síntomas son muy evidentes, causa defoliación en parches, baja producción y en algunas ocasiones muerte de plantas, por no decir que casi siempre. Neocabecia está presente en el 2% de las fincas evaluadas en esos 8 departamentos cafeteros y además de Antioquia, donde es endémica, también se presenta en Valle del Cauca, en Caldas y en Risaralda. Y los ataques inician en focos. Cuando se presenta un problema de neocabecia, los ataques iniciales se dan en focos. Cuando el problema ya va creciendo, sus poblaciones se van incrementando, ya se ve generalizado en todo el lote. Tumeyela cofea. Tumeyela es una escama, no tiene capa cerosa. Es como una tortuguita. Tumeyela cofea también mata plantas de café. Se ubica especialmente, si ven con el cursor, en la raíz principal. Y cada uno, como de estos granitos que vamos viendo acá, como de arenita, son individuos de la especie de Tumeyela cofea. Tumeyela cofea, en el año 2013, el especialista en cochinillas, el doctor Demian Kondo, la determinó como una nueva especie para Colombia. Y de ahí el nombre, porque fue a partir de las muestras que se recolectaron en el cultivo del café. Por eso se llama Tumeyela cofea. Tumeyela está presente en el 2% de los lotes jóvenes de esos 8 departamentos cafeteros. Se presenta en Valle del Cauca, Cauca, Quindío y Norte de Santander. El ataque, al igual que Neocabecia, también inicia en focos. Tumeyela es muy particular. Si ustedes ven acá en la imagen, Tumeyela, al igual que todas las cochinillas, están asociadas con hormigas. Hay más de 20 especies de hormigas asociadas con las cochinillas. Cuando las condiciones son extremas para la cochinilla, la hormiga viene y construye castillos de arena, si se les puede llamar así. Viene y construye todos estos castillos de arena para meter la cochinilla allí, para proteger esta escama, para que no vaya a perder humedad y no se vaya a morir. Entonces, como ustedes ven, es un complejo demasiado interesante, pero muy difícil para las estrategias de manejo, porque estamos frente a un insecto chupador, a unas hormigas que tienen unas estrategias ecológicas bien interesantes. Entonces, esto aún hace muy complejo el manejo de estas especies. Y por último, de estas especies que son limitantes en el cultivo del café, entonces tenemos las cochinillas que enquistan. Las cochinillas que enquistan tienen una asociación con hongos basidiomycetos, además de también estar asociadas con las hormigas. Entonces, este hongo basidiomyceto viene y forma, cuando están las colonias de las cochinillas que enquistan, el hongo viene y forma una capa corchosa y las cubre totalmente. En Brasil les dice que las encriptan, que están como en una cripta, o sea, metidas muy protegidas, como en una bolita de cristal, para que no las ataquen ni los enemigos naturales ni pierdan humedad. Este hongo viene y cubre todo el sistema de raíces, desde la raíz principal y las raíces secundarias. Y esto dificulta, como cubre todo el sistema de raíces, dificulta que la planta pueda absorber agua y nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Como la planta no tiene ni agua ni nutrientes, termina muriéndose. Acá vemos una situación en el occidente antioqueño. Una hectárea de café, todas las plantas muertas por las cochinillas que enquistan asociadas con este hongo basidiomyceto. Se ubica, como lo ven acá, en la raíz principal y no es una sola especie. Hasta el momento conocemos que son 3 especies de las que están presentes en café que se asocian con estos hongos basidiomycetos, como son Dismicoccus tescensis, Pseudococcus jasperleyei y Pseudococcus elizai. Seguramente pueden existir más especies, pero hasta el momento no tenemos evidencia
de otras que se asocian con estos hongos. También tienen muy buena adaptación. Se encuentran desde los 700 hasta los 2.200 metros y el 30% de los lotes jóvenes de esos 8 departamentos cafeteros tienen presencia de las cochinillas que enquistan. Y el ataque, al igual que las dos anteriores, se inicia en focos. Cuando uno llega a un lote, es fácil reconocer un ataque por estas cochinillas porque se van viendo los parches cloróticos, aunque no solamente se presenta clorosis por cochinillas. No podemos olvidar que también los nematodos producen clorosis en las plantas, las llagas radicales que se dan en café también producen clorosis en las plantas y como son unos organismos que están allá metidos, protegidos, que están dentro del suelo, se dificulta hacer el diagnóstico oportuno. Y el problema de cochinilla se puede enmascarar con muchos otros problemas. Entonces, por eso muchas veces cuando llegamos, llegamos tarde para el control. Bueno, como están causando problemas en café, hay que controlarlas, porque no podemos dejar que tener pérdidas por estas cochinillas en el cultivo del café. Entonces, nosotros en Cenicafé diseñamos unas estrategias de manejo para las diferentes etapas del cultivo, principalmente para la etapa de almácigo y los primeros años de establecimiento, los 2 primeros años de establecimiento. Lo más importante en el control de las cochinillas es tener almácigos sanos. Los almácigos son la principal fuente de dispersión de las cochinillas de las raíces del café. ¿Por qué? Si tenemos un almácigo con presencias de cochinillas y lo distribuimos en todas las veredas, muchas veces entre municipios, posiblemente en esos sitios no hayan cochinillas, pero nosotros nos estamos llevando el problema en los almácigos. De ahí la importancia de tener almácigos sanos y no trasladar plantas de almácigos infestados por la plaga de un sitio a otro. Es muy común de pronto entre los caficultores compartir los almácigos o cuando los compramos en los viveros comerciales. Hay que tener mucho cuidado porque nos estamos llevando un problema que no tenemos en la finca aún. Otra de las recomendaciones es no usar suelo de fincas con presencia de cochinillas en el momento de realizar los almácigos. Si sabemos que en nuestra finca hay cochinillas, pues no utilizar ese suelo para hacer los almácigos. Ellas no se van a morir por el solo hecho de que yo desprendí el suelo. No, ellas persisten ahí, entonces esos almácigos van a tener presencia de cochinillas y por eso la recomendación de realizarlos preferiblemente en la misma finca. Luego de que ya tengamos los almácigos ya listos, entonces, al mes y medio de haber sembrado la chapola, ya utilizamos suelo sano, tuvimos todas las precauciones para no llevarnos las cochinillas en ese suelo y sembramos la chapola. Al mes y medio de haber sembrado esa chapola, debemos de hacer un monitoreo, o sea, hacer un muestreo destructivo. Nosotros le recomendamos a los caficultores que el número de plantas a seleccionar para hacer este muestreo destructivo va a depender del tamaño del almácigo. No va a ser lo mismo un almácigo comercial que está compuesto por 100 camas, cada cama con 500, con 5.000, 8.000 plantas, que un almácigo pequeño. Entonces, dependiendo del tamaño del almácigo, va a ser el número de plantas que vamos a seleccionar para hacer este muestreo destructivo y con esto determinar si tiene presencia de cochinillas. Pero es una práctica muy ventajosa en agronomía, no solamente para el control de cochinillas, también va a permitir mirar qué otros problemas tienen esa planta, si tiene cola de marrano, si tiene un escaso sistema de raíces, entonces también va a permitir determinar las condiciones del almácigo antes de hacer una siembra definitiva en campo. En un almácigo pequeño, entonces seleccionamos 30 plantas, las seleccionamos aleatoriamente, o sea, que estén distribuidas en todo el almácigo, para mirar dónde están presentes las cochinillas. Si las cogemos todas juntas, entonces posiblemente no vamos a tener un muestreo representativo. Vamos a abrir esas bolsas, vamos a examinar el suelo, vamos a examinar la raíz para detectar qué especie de cochinilla hay y qué población de cochinilla hay. La presencia en al menos una planta de esos almácigos que estamos evaluando amerita manejo. Ustedes dirán, es exagerado.
Les voy a explicar por qué. No es exagerado. Porque resulta que como las cochinillas tienen reproducción partenogénica, las poblaciones son muy altas, si yo tengo una planta de almácigo infestada con cochinillas, me la llevo a un lote donde no habían cochinillas, entonces yo me voy a llevar un foco y ya no va a ser una planta en ese lote, sino que ya van a ser 100, a los 3 meses van a ser 500 y así sucesivamente. Y controlar en almácigo resulta ser más viable económicamente, o sea, es más económico hacer las aplicaciones en almácigo que ya ir a hacer las aplicaciones en campo. ¿Qué condiciones hay que tener en cuenta para que este control en almácigo sea eficaz? Lo más importante, remojar el almácigo para que el suelo esté húmedo, lo que nosotros llamamos a capacidad de campo. Si este suelo no está húmedo, el producto no va a tener el cubrimiento en todo el sistema de raíces, que es lo que necesitamos. Son productos de contacto que necesitan tocar al insecto para poder matarlo. Entonces, si el suelo está seco, el producto no va a tener cubrimiento en todo el sistema de raíces y la aplicación no va a ser eficaz. Entonces, estamos perdiendo la inversión en esta aplicación. ¿Qué ingredientes activos aplicar en almácigo? Entonces, los que han sido eficaces han sido el tiametoxam más la andacialotrina en una concentración de 0.5 centímetros por litro con un volumen de descarga de 50 centímetros cúbicos por planta de almácigo. Mucho cuidado con este volumen de descarga. ¿Cómo conseguimos este volumen de descarga? Senecafé modificó una aspersora de espalda para poder que descargara en un solo palancazo los 50 centímetros cúbicos que necesitábamos. Este trabajo lo hizo un compañero de la disciplina, Aníbal Arcila. Él se dio la tarea de modificar esta aspersora y poder garantizarle al caficultor y a los productores un volumen de descarga exacto. ¿Por qué es tan importante descargar los 50 centímetros cúbicos? Porque en esos 50 centímetros cúbicos de la mezcla va la concentración del producto que mata esas cochinillas. Si aplicamos menos, estamos subdosificando y si descargamos más, posiblemente estamos aplicando más de lo que necesitamos y estamos botando la plata. Otro de los productos que se recomiendan para controlar cochinillas en almácigo es el clorpirifos al 75%, gránulos dispersables en agua. La concentración de este ingrediente activo es de 3 gramos por litro. Igual que el anterior, el volumen de descarga es de 50 centímetros cúbicos por planta. Tener muy en cuenta que el suelo esté húmedo antes de realizar estas aplicaciones. Ahora vamos a mirar cómo se controlan las cochinillas en campo, especialmente en lotes menores a 2 años de edad. ¿Por qué nos concentramos en estos lotes menores a 2 años de edad? Porque es donde el control sale más económico, más viable que tener aplicaciones en lotes de 4 y 5 años, donde el sistema de raíces está muy desarrollado, vamos a necesitar más volumen para poder controlar las cochinillas, ya no nos vamos a controlar con 100 centímetros cúbicos, sino que vamos a tener que aplicar 300, 400 centímetros cúbicos, entonces esto resulta inviable económicamente. ¿Y para qué llegar a resucitar muertos si lo podemos hacer desde las etapas tempranas? Al renovar los cafetales por medio de siembras nuevas, pues como les dije anteriormente, lo más importante es tener plantas de almácigo sanas, libre de cochinillas, libre de otras plagas, libre de otras enfermedades, porque ¿para qué voy a sembrar una planta que ya está enferma? Se debe hacer una revisión periódica de estas siembras. Nosotros muchas veces acostumbramos sembrar y no volvemos a revisar el lote, qué es lo que está pasando con el lote, si las plantas sí se están desarrollando bien y cómo vamos a hacer estas revisiones periódicas. Como las cochinillas están allá dentro del suelo, no es fácil detectarlas oportunamente. Entonces, por eso recomendamos que cuando se establezca un lote por siembra nueva, se siembren plantas indicadoras. Acá en la imagen, en un círculo amarillo, vemos una planta indicadora. Ya les voy a contar qué son las plantas indicadoras. Las plantas indicadoras, como su nombre lo indica, lo dice, son las plantas que me van a indicar qué está pasando en las raíces, porque yo no puedo desenterrar las plantas que sembré en el lote definitivo, que me van a durar 20 años. Entonces,
Por eso se recomienda estas plantas indicadoras. ¿Dónde se siembran? En las calles del nuevo cafetal. Entonces, del remanente de almácigo, no tiene que ser las plantas más bonitas de almácigo, no. Después de que yo establecí mi cultivo, establecí mi lote, de aquellas plantas de almácigo que me quedaron más feitas, yo vengo y siembro en las calles. ¿Para qué? Para poderlas desenterrar mensualmente, un número determinado de plantas, y darme cuenta si hay cochinillas, cómo están las poblaciones y si es necesario hacer control. Una de las recomendaciones para cochinillas, no apliquen por sospecha, por si acaso. Como son productos de contacto, si la cochinilla no está ahí, entonces estamos botando el producto, porque no son controles preventivos. En el caso del control químico, no es un control preventivo. Entonces necesitamos determinar si realmente hay presencia de cochinillas en estas plantas. ¿Cuántas sembrar? Es una pregunta muy común que nos hace el servicio de extensión, los caficultores. Hombre, eso depende del tamaño del lote. Yo no le puedo decir a un caficultor que va a sembrar 1.500 plantas que siembre 360 plantas indicadoras. No, que siembre un número determinado de plantas que yo pueda desenterrar 5, 10 mensualmente, pero ¿cómo las voy a desenterrar? En todo el lote. No, o sea, desde el comienzo hasta el final del lote, bien distribuiditas en el lote para darme cuenta de la situación de todo el lote. Ya si yo tengo una hectárea de café, entonces la recomendación es sembrar 360 plantas indicadoras. ¿Por qué 360? Porque la recomendación es desenterrar 30 mensuales hasta los primeros 12 meses de establecido el cultivo. Hemos visto que para algunas especies, después de los 12 meses, ya la planta tiene un sistema de raíz bien desarrollado y puede soportar la presencia de algunas de estas especies. ¿Se debe de hacer control en estas plantas? Sí. Si yo encuentro cochinillas en una de estas plantas indicadoras y voy a realizar control en el lote, también debo de aplicar en la planta, porque es la que me está diciendo si el control fue eficaz y si las cochinillas ya las controlé. Entonces también se deben hacer control en estas plantas indicadoras. Otra de las preguntas que nos hacen, si encuentro cochinillas en una planta, ¿aplico? Depende. ¿De qué depende? De la especie. Si yo encuentro a Puto barberi, que es una especie que es la más abundante, que se encuentra en todo el lote, se debe aplicar. Así encuentro una planta. ¿Cuáles son las razones? Tiene una tasa reproductiva muy alta, tiene ciclos de vida cortos, aproximadamente desde que emergen las ninfas hasta adultos son 140 días, o sea que esta población se me va a incrementar muy rápido. Y como está distribuida en todo el lote, entonces yo no puedo detectar focos, simplemente la puedo tener desde el comienzo hasta el final de todo el lote. Para las cochinillas que se presentan en focos, se las recuerdo, Neocabecia caldácea, Tumeyela cofea y las cochinillas que enquistan, entonces debemos de detectar estos focos y aplicar solo en los focos. No se recomienda hacer aplicaciones generalizadas, solamente en los focos. ¿Cuáles son los ingredientes activos que se recomiendan para hacer estas aplicaciones en lotes menores a 2 años? Entonces tenemos el clorpirifos, al igual que en el almácigo, a una concentración del 75%, granos dispersables en agua, la dosis son 0.3 gramos por planta y el volumen de descarga son entre 100 a 300 centímetros. Depende de la edad. Por eso la recomendación es detectar las cochinillas a tiempo para no tener que llegar a aplicar volúmenes de 300 centímetros cúbicos porque resulta inviable económicamente. Y como es muy importante rotar los productos, o sea, para no generar resistencias en los insectos, entonces la otro ingrediente activo que se recomienda es tiametoxan más proconazol. Entonces, si yo voy y desentierro este mes las plantas indicadoras, encuentro cochinillas, aplico clorpirifos, vuelvo al mes, desentierro otro número de plantas indicadoras y si las cochinillas persisten, entonces ya roto el ingrediente activo, ya no aplico un clorpirifos, sino que ya aplico un tiametoxan más un ciproconazol. Las dosis de este ingrediente activo son 0,031 gramos por planta y el volumen de descarga también depende de la edad, pero lo más ideal es no tener que llegar a descargar 300 centímetros cúbicos por planta. Si yo hago monitoreo, siembro plantas indicadoras,
con 100 centímetros en los primeros 12 meses, logro controlar las cochinillas. Si el producto es eficaz, a veces fallamos en la tecnología de aplicación. Hombre, los productos son buenos, pero a veces los aplicamos tan mal que no causan ningún efecto. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en cuanto a la tecnología de la aplicación? Aplicación en DRENS, que tenga un cubrimiento de todo el sistema radicular, un chorro a presión para mayor penetración, una descarga exacta del volumen y de la dosis del producto. Por eso existe la aspersora modificada en las publicaciones de Cenicafé. Está el manual de cómo modificar esta aspersora, es económico y es muy fácil. Con el suelo lo suficientemente húmedo. No nos desesperemos. Si yo voy y desentierro mis plantas indicadoras, encuentro cochinillas, pero estamos durante un periodo seco, no se deje llevar por el desespero. No aplique, no hay condiciones para que este producto sea eficaz para el control de las cochinillas. Estamos botando el producto. Espere hasta que llegue el periodo lluvioso, que el suelo esté a capacidad de campo. Mover el árbol para que quede un espacio entre el suelo y el cuello de la raíz. Nosotros muy coloquialmente decimos que lo maquee, o sea, que lo mueva. Y acá vemos cómo con la lanza se le adiciona un dispositivo, un palo que termina en forma de V y se lo amarramos en la parte terminal de la lanza. Entonces, este palo en esta forma de V va a permitir mover el árbol y descargar el volumen de la mezcla. Cuando se genera una estrategia de manejo, hay que validarla en campo. Y estas estrategias de manejo que les acabé de contar para el control de las cochinillas, entonces se validó en campo a través de investigación participativa con agricultores. ¿Qué quiere decir investigación participativa? Está Cenicafé, está el servicio de extensión y lo más importante está el caficultor. Está presente, está viendo cómo se desarrolla el proceso y hace parte del proceso. Las parcelas que nosotros instalamos, siempre ha estado el caficultor ahí para mirar cómo se desarrolla el proceso. Y este caficultor va a replicar esa información a los demás caficultores de su vereda, de su municipio. Entonces, de ahí la importancia de trabajar investigación, servicio de extensión y agricultores. Para el caso de Neocabecia caldácea, entonces validamos la estrategia de manejo en campo. Esto se hizo en el suroeste antioqueño, donde esta plaga es endémica. Entonces fuimos a un lote altamente infestado por Neocabecia caldácea. Todo lo que ven en naranja son plantas muertas, plantas improductivas y sitios perdidos. Y este caficultor solamente tenía 693 plantas productivas, las que vemos en verdecito. Este es un lote, era un lote de 3 años de edad, con una infestación altísima por Neocabecia caldácea. Ya realmente todo el lote estaba afectado, ya no habían focos, ya todo estaba afectado. Entonces eliminamos ese lote, ahí no había realmente nada que recuperar, se eliminó, se estableció un nuevo lote, se aumentó la densidad de siembra, se sembró la variedad Cenicafé 1, resistente a la roya. En las calles se sembraron 360 plantas indicadoras, que son las que me van a decir mensualmente cómo va la plaga. Y realizamos evaluaciones mensuales y controles cuando se incrementaron las poblaciones. Entonces, sembramos el lote, terminamos de sembrarlo en mayo. Ya para julio del 2018 ya teníamos un 5% de infestación de neocabecia. Hicimos evaluaciones y acá realizamos una aplicación. Con esta aplicación se nos bajó la infestación durante 5 meses. No volvimos a encontrar neocabecia. Por acá en el 2019 volvió, se nos incrementó, volvimos a hacer una aplicación, acá utilizamos un clorpirifos, acá rotamos el producto con un tiametoxan más un ciproconazol y nos bajó el porcentaje de infestación al punto que no volvimos a encontrar neocabecia en el lote. Entonces la controlamos con 2 aplicaciones, pero con la tecnología de aplicación recomendada, suelo húmedo, volumen de descargas exactas. Este era el lote antes de establecer el nuevo lote y establecer la estrategia de manejo. Y este es el lote después de 2 años. Estas fotos me las compartió el caficultor hace 20 días. Es una radiografía totalmente diferente. Neocabecia, entonces, eso fue un lote altamente infestado, pero también queríamos mirar si la estrategia funcionaba
cuando el lote ya estaba establecido, cuando el caficultor ya tenía su lote establecido. Entonces nos fuimos para Ciudad Bolívar, en Antioquia. Encontramos un lote de 3 meses de edad, 6.500 árboles. En estos 3 meses de edad, el 53% de las plantas ya tenían presencia de Neocabecia caldácea. Ya se veían algunos puntos cloróticos. Como apenas tenía 3 meses, tuvimos la oportunidad de hacer resiembras y de sembrar 360 plantas indicadoras. Empezamos con un porcentaje de infestación del 53%, hicimos una aplicación acá y no volvimos a encontrar Neocabecia por los 2 años restantes. El lote, estas son las condiciones del lote cuando se lo entregamos al caficultor. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que Neocabecia es una plaga que se controla fácil, siempre y cuando se utilicen los productos recomendados por Semicafé y la tecnología de aplicación adecuada, que hagamos bien las cosas. También quisimos validar la estrategia para Puto Barberi. Entonces, esta validación la hicimos en el Valle del Cauca. Llegamos a un lote ya establecido, 5 meses de edad, altamente infestado por la cochinilla Puto Barberi. De 60 plantas evaluadas, el 100% presentaron altas infestaciones por esta cochinilla. Estado del lote. La caficultora ya no quería saber nada del lote, ya estaba muy aburrida con el lote. Entonces, estaba que desistía de sembrar café. Vinimos, realizamos evaluaciones mensuales. El monitoreo es muy, muy importante. En cualquier manejo de enfermedad o de plaga, estar pendiente qué pasa en el lote. Realizamos controles cuando se incrementaron las poblaciones y este lote se recuperó con 3 aplicaciones. Cuando se le entregó el lote a la caficultora, estaba bajo estas condiciones. Para el caso de las cochinillas que enquistan, la historia no es tan buena. Quisimos también validar la estrategia de manejo en las cochinillas que enquistan. Esta validación la hicimos en el departamento del Quindío. Llegamos a una finca con un lote altamente infestado por las cochinillas que enquistan. Eliminamos el lote, hicimos una renovación por siembra nueva, altas densidades de siembra con Cenicafé 1. Y en este lote sembramos 540 plantas indicadoras distribuidas en todo el lote. Las plantas indicadoras se distribuyen en todo el lote. ¿Por qué 540? Porque queríamos hacer evaluaciones hasta los 18 meses. Ya no las queríamos hacer hasta 12 meses, dada la condición de la plaga, muy diferente a Puto Barberia Neocabecia, sino que hicimos evaluaciones durante 18 meses. Realizamos 4 aplicaciones. Nunca se bajaron las poblaciones. Siempre las poblaciones se mantuvieron altas. Por acá en septiembre del 2019 tuvimos infestaciones del 50% por las cochinillas que enquistan. En el primer año, el lote se ve con excelente desarrollo, muy contentos, pero al cabo de 24 meses, acabo de cumplir este lote 24 meses, ya hay plantas con la raíz totalmente cubierta por el hongo Basidiomyceto, con poblaciones de cochinillas, y ya se ven los basidios de este hongo en el plato del árbol. Vale aclarar que obvio las condiciones de este lote no son iguales que cuando lo eliminamos, que tenía infestaciones superiores al 60 y 70%. Pero después de 24 meses, en algunos sitios del lote, la plaga sigue persistiendo. Y también nos pasó en norte de Santander. También quisimos validar la estrategia del manejo de las cochinillas que enquistan a través de parcelas de investigación participativa en norte de Santander. Igualmente, un lote altamente infestado por cochinillas que enquistan, infestaciones del 80%. Hicimos una renovación por siembra nueva, también lo eliminamos todo, había muy poco que recuperar. Sembramos 360 plantas indicadores distribuidos en todo el lote. Realizamos evaluaciones mensuales y, igual que el caso anterior, hicimos 5 aplicaciones y no logramos bajar las poblaciones de las cochinillas que enquistan en este lote. Igualmente, en el primer año, el lote se ve muy bien, con muy buen desarrollo, pero al cabo de 18 meses empezamos a ver sitios cloróticos en los mismos sitios donde estaban inicialmente antes de eliminar el lote. Y cuando desenterramos estas plantas, había una población de cochinillas muy pequeña, pero esta población ya estaba causando esta clorosis. ¿Qué es lo que pasa con las cochinillas que enquisten? Es un complejo muy, ¿qué les digo yo? Complicado para manejar.
sea, tiene más o menos 6 componentes. ¿Quiénes son los componentes? Tenemos la planta de café, tenemos la cochinilla que viene a alimentarse de la savia de esta planta del café en las raíces. Tenemos la hormiga que viene y protege esta cochinilla, que la transporta, que la cuida de enemigos naturales. Tenemos el hongo que me cubre totalmente la raíz de la planta del café y cuando la población ya está muy alta, sale se ven los basidios en el plato y tenemos las arbences que hospedan muy bien a las cochinillas, no solamente las que enquistan, a Puto Barberi, a Neocabecia, porque como son polífagas, entonces tienen una alta diversidad de hospedantes. Y también tenemos unos factores ambientales que nos favorecen el crecimiento de esta población. Realmente con las cochinillas que enquisten estamos frente a un complejo y los entomólogos de los años 70, o sea, anteriores a nosotros, siempre hablaron de un complejo y hoy en día entendemos el por qué, porque existen más o menos 6, 7 factores que están influyendo en estas poblaciones de cochinillas. Y acá no les mencioné los enemigos naturales, que también hacen parte de todo este complejo. ¿Cómo estamos frente a las cochinillas que enquistan en el país? Entonces, para el departamento de Antioquia, el 24% de los lotes tienen cochinillas que enquistan. Norte de Santander, el 2,3%. Risaralda, el 20%. Eh, venimos acá con Caldas, 35% de lotes de las 100 fincas con cochinillas que enquistan. Valle del Cauca, 21%. Quindío, 37%. Cauca, 31%. Y Tolima, con 24%. Realmente es una plaga que está en aumento y está presente en la caficultura joven del país, que hay que prestarle especial cuidado. Pero no todo son como problemas. Resulta que en este diagnóstico también nos encontramos que existen unas avispitas que vienen y controlan estas cochinillas, así estén metidas allá dentro del suelo. La teoría es que estas avispas parasitan las cochinillas que están más expuestas en el cuello o en los primeros centímetros de la raíz. En todos los departamentos, excepto norte de Santander, encontramos parasitoides. Entonces, en Caldas el 15%, en Antioquia el 14% de las fincas tenían parasitoides, en Cauca el 13%, en Valle del Cauca el 10%, Risaralda el 4%, Tolima el 4% y Quindío el 2%. Estos parasitoides, ¿a quién controlan especialmente? A las cochinillas del género Dismicoccus y a Puto barberi. Se encontró mayor parasitismo en Dismicoccus que en Puto barberi, aunque en Puto barberi fue presente también en Caldas, en Antioquia, en Cauca, Valle del Cauca y Risaralda. Pero ¿quiénes son estos controladores naturales? Entonces encontramos 9 especies de parasitoides, o sea, de avispitas, 3 especies de depredadores que van y se comen las ninfas de cochinillas y un hongo entomopatógeno. Estos parasitoides pertenecen a la familia Encyrtidae, son microhymenoptera. Acá se ven muy grandes por la presentación, pues realmente miden entre 0.5 y 3 milímetros. Acá tenemos una especie que se llama Aenaceus, que va y controla las cochinillas en campo. Tenemos otra especie de Aenaceus, por este caso es Bolowi. Tenemos Azaropalus, acá tenemos Azaropalus putófilos, como su nombre lo indica, es parasitoide de puto. De acá viene la especie de putófilos. Ambletonia pseudococina parasita tanto especies de Dismicoccus como a Puto barberi y Psicoencyrtus. Le quedo debiendo el resto para no hacer la presentación muy extensa, pero no olvidemos que son 9 especies de parasitoides. Tenemos unos depredadores, una mosca de la familia Cecidomide, que va y preda las larvas, las ninfas, perdón, de las cochinillas. Tenemos un Coleoptera coccinellide, que también es predador de las ninfas de estas cochinillas. Este coleóptero se mimetiza muy bien con Puto barberi, inclusive desarrolla capa cerosa como la de Puto barberi, para poder estar allí inadvertido. Y encontramos un hongo, tricoderma, que puede ser un antagonista de ese hongo basidiomiceto que está asociado con las cochinillas que enquistan. Y una investigadora clínica fue una compañera de la disciplina, Carmenza Góngora, evaluó una cepa de Metarrhizium robertsi y encontró que esta cepa causa mortalidades similares a las ocasionadas por clorpirifos al 75%. Entonces,
Buenas noticias, tenemos unos controladores naturales, un hongo que puede ejercer control biológico para el control también de estas cochinillas. Ya para terminar, entonces, los controles para Neocabecia caldácea y Puto barberis son eficaces y la plaga se controló con menos de 2 aplicaciones, máximo 3. No olvidemos que Neocabecia está hace 90 años. Varios investigadores han tratado de controlarla, pero realmente se controla fácil. Y Puto barberis también se controla fácil, si hacemos las cosas bien. ¿Cómo logramos estos controles? Realizar las aplicaciones con el suelo a capacidad de campo, utilizar los productos recomendados por Cenicafé para el control de cochinillas, descargar las dosis y los volúmenes recomendados y realizar seguimiento. Mucho monitoreo. El éxito de estos controles es el seguimiento. ¿Con qué fin? Detectar oportunamente la presencia de la plaga y el incremento de las poblaciones y así tomar medidas oportunas de manejo. Para las especies que enquistan, son persistentes. Hay que buscar otras estrategias de manejo. Vimos que es un sistema bien complejo. No sabemos si primero tenemos que controlar el hongo para poder desnudar la cochinilla y que estos productos tengan contacto con estos insectos. Entonces, es una tarea que tenemos en estos momentos. Tenemos varias investigaciones planteadas con estas especies que enquistan porque no nos van a ganar la batalla. Entonces, a través de la investigación que nosotros realizamos, vamos a lograr tener estrategias más exitosas. Son agresivas, son persistentes, de difícil manejo y su control es costoso. Y como ustedes vieron, están en todos los departamentos por encima del 20%. Y en cuanto a los controladores naturales, hombre, hay que cuidarlos. O sea, ahí tenemos un insumo muy importante para el control de estas cochinillas. ¿Cómo los cuidamos? Con buenas prácticas agronómicas, manejo integrado de arbences, manejo integrado de plagas y un uso racional de agroquímicos. No olvidemos las cochinillas que se presentan en foco, controlen focos, no hagamos aplicaciones generalizadas. Bueno, era lo que les tenía para contar en la conferencia. Los invito a que nos sigan a través del portal de Cenicafé, de la página de la plataforma de Agroclima, de todos los canales virtuales que tenemos para que se comuniquen con nosotros, consulten a un experto, nos pueden escribir, acá está el correo. Muchas gracias por la atención y quedo muy atenta a las preguntas, las cuales ya voy a iniciar a darle respuesta. Bueno, tengo acá la primera pregunta. Ángel Ignacio Álvarez Guerrero. En caficultura con certificación orgánica, ¿qué recomienda Cenicafé para el control de cochinillas? Bueno, esta investigación se hizo en el 2008 aproximadamente. El hidróxido de calcio dio muy buen resultado para el control de cochinillas. Entonces, para esta caficultura orgánica que tanto nos preocupa, el hidróxido de calcio es una buena alternativa. El hongo Metarrhizium roversi, que evaluó Carmenza, también sería una muy buena alternativa y proteger esa fauna benéfica que está allí. Camilo Ernesto Moreno Suárez. En sistemas agroforestales es necesario hacer control químico tanto en café como en las especies de sombrío. No. Nosotros que estamos produciendo café, ¿qué tenemos que proteger? La planta de café, la raíz de la planta del café. Como las cochinillas son polífagas, están en las arbences, están en otros hospedantes, entonces el control sería inviable. Nos debemos de concentrar a proteger la raíz de la planta de café. Edgar Alfonso Salazar Páez pregunta, ¿cuáles malezas son hospedantes de estas cochinillas? Muchas. Les voy a mencionar algunas. El venadillo es un hospedante excelente para puto barbero y otras cochinillas. La escobadura también es un hospedante muy bueno. Las leguminosas. Nosotros en un trabajo que hicimos en norte de Santander encontramos más de 37 especies de arbences que hospedan las cochinillas de las raíces del café y la literatura reporta más de 80 especies. Lina María Jaramillo pregunta, así se haga una desinfección y solarización de los suelos que se van a utilizar para el mácigo, ¿no se logra controlar la cochinilla? Y si se puede realizar una aplicación de hongos. A ver, una de las recomendaciones es solarizar ese suelo.
porque resulta que la temperatura, como ellas son de cuerpo blando, entonces la temperatura las mata, las altas temperaturas las desintegran y las mata. Entonces, la solarización es una buena alternativa para el manejo de estos suelos infestados. Milton Harold García Bustamante pregunta: ¿el muestreo en plantas indicadoras en siembras nuevas o renovaciones, el control se realiza en todo el lote cafetero, a las mismas plantas indicadoras y arbences también se realiza? Bueno, depende de la especie. Yo les hablé que si la especie estaba presente en todo el lote como puto barberry, si encontraba cochinillas en al menos una planta indicadora, había que aplicar en todo el lote. Sí, son las cochinillas que se presentan en focos, neocabecia, tumeyela, y las cochinillas que enquistan, el control se debe hacer en estos focos. Sí se debe de aplicar a las plantas indicadoras, porque son las que me van a decir si ese control es eficaz o no, y si sigo teniendo presencia de cochinillas en el lote. Como yo no puedo desenterrar las plantas del lote definitivo, por eso tengo las indicadoras, que esas sí las puedo desenterrar, examinarles la raíz para poder tomar decisiones de manejo. Las arbences no, vuelvo y repito, hay que proteger la raíz de la planta del café. Si nosotros controlamos cochinillas en arbences, resulta inviable, ecológicamente también sería un desastre. Entonces, dirigir la aplicación única y exclusivamente a las raíces de la planta del café. Nicolás Alejandro Escobar Posada pregunta: tengo entendido que el ingrediente activo tiametoxan es sistémico. Sí, o sea, tiene cierto grado de sistemicidad y en estos momentos Aníbal, compañero de Cenicafé, va a evaluar también una serie de productos con acción sistémica. Jairo García: ¿existe parámetro indicador que valide el control o si económicamente es más viable erradicar o iniciar una siembra nueva si se detecta su presencia agresiva en café mayor de 1 o 2 años? Mira, nosotros, lástima que hoy por el tiempo no les pude hablar de las diferentes estrategias, pero por eso los invito a que revisen el avance técnico 459. Si yo llego a un lote de café, tiene presencia de cochinillas, pero tiene muy buen manejo agronómico, o sea, no tengo cola de marrano, no tengo otros problemas agronómicos, se debe controlar, obvio, se controla la cochinilla. Pero si yo voy a un lote de café de un pequeño caficultor que tiene un crédito, que come de ese lote, tiene el 50% de las plantas productivas, pero tiene el otro 50% de las plantas cloróticas, marchitas y algunas muertas, se le recomienda una siembra escalonada. Como les digo, esta información está en el avance 459. ¿En qué consiste la siembra escalonada? Le elimino lo improductivo, le dejo lo productivo. En las calles del actual cafetal le establezco un nuevo lote. A las productivas les voy recolectando el café y al cabo de 18 meses ya tengo un lote produciendo, elimino lo antiguo y le dejo al caficultor, o el caficultor ya tiene un lote homogéneo, controladas las cochinillas y productivo. Por eso se llama siembra escalonada. Para resumirle, se elimina lo improductivo, se le deja lo productivo y se le establece un nuevo cafetal, el cual se va eliminando el viejo paulatinamente. Walter Darío López Zorro: la aplicación de cal dolomita en suelos que lo requieran ayuda a controlar la presencia de cochinillas. Sí, o sea, la cal, el hidróxido de calcio que se utiliza, se me olvidó mencionarles, con estas aplicaciones de hidróxido de calcio, aunque dieron muy buenos resultados para el control de cochinillas, hay que tener muy en cuenta el análisis de suelos, porque si realmente no, el suelo no tiene problemas de acidez, entonces hay que prestar atención en no ir a causar un problema al suelo. No tengo más preguntas. Muchas gracias por la atención, por escucharme. Ha sido un placer compartir con ustedes, compartir toda esta información con ustedes.
y espero les haya quedado un mensaje claro. Feliz noche.